La iconografía de don Carlos Antonio López es apócrifa. Su único retrato auténtico fue obtenido mediante un fotógrafo alemán, el primero en pisar el Paraguay. Aparece allí con el uniforme de capitán general. Como alumno, Carlos Antonio López había dejado brillantes huellas en las aulas real del Colegio San Carlos. Su maestro, Fidel Maiz, decía por él: por su esclarecida inteligencia, esta es una bola de oro. El dictador Francia, ya septuagenario, fallece el 20 de septiembre de 1840. Los comandantes de los cuarteles establecieron inmediatas juntas provisorias con 5 miembros, los cuales fueron derrocados por otros 3 miembros. Los militares admiradores de don Carlos Antonio López le habían hecho un plegio, invitándole que vuelva a Asunción. Fue entonces que la junta anterior fue reemplazada por la de Mariano Roque Alonso, a quien asistiría don Carlos Antonio López como secretario y mandatario. Fue convocado entonces el Congreso para el 12 de marzo de 1841 y se volvió a constituir el gobierno consular ya ensayado a raíz de la independencia. Las relaciones con la Argentina. En el año 1841 llegaban a Asunción, en carácter de enviado del gobierno de Corrientes, Gregorio Valdés y Juan Manuel Arriola, que se hallaban en rebeldía con el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Los cónsules López y Alonso acordaron firmar el 31 de julio el Tratado de Amistad, de Comercio y de Navegación. Los cónsules comisionaron a Andrés Gil a Buenos Aires para comunicar la ratificación de la independencia. Juan Manuel de Rosas, encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, se negó a reconocer la independencia paraguaya, manifestando que le era sensible no poder prestar su aquiescencia a los deseos de ese excelentísimo gobierno. Rosas absurdamente consideraba al Paraguay como provincia argentina a pesar de sus 31 años de vida independiente. El Paraguayo Independiente, órgano oficioso redactado por López, refutó, como si alguno le hubiese pedido permiso, como si la independencia de la República fuese un deseo. Lo que exigió no fue permiso, sino reconocimiento. Nuestra independencia es un hecho consumado y puede pasar bien sin ese reconocimiento. Rosas no solo se negó a reconocer la independencia, sino que negó también todo derecho a la libre navegación del río Paraná, única salida fluvial del comercio paraguayo. Cesó por tanto la navegación del río Paraguay. Ni uno solo de sus buques bajó por las aguas del Paraná. Algunos buques de Buenos Aires llegaban sin embargo a comerciar con el Paraguay. El gobierno de Corrientes, siempre en pugna con Buenos Aires, apresó esos buques. Esta medida afectaba los intereses del Paraguay. Esto obligó al gobierno paraguayo a cerrar sus puertos para el comercio correntino. Duró poco la falta de inteligencia surgida. Corrientes abrió negociaciones manifestando deseos de establecer las buenas relaciones. Se puso fin al entredicho en la convención firmada el 2 de diciembre de 1844. El presidente Carlos Antonio López, desde el primer momento de su gobierno, tuvo 2 cuestiones muy importantes que resolver: el reconocimiento de nuestra independencia por Argentina y nuestros límites nacionales. Esto obedece a causas económicas, sociales, políticas, ideológicas, y sobre todo la más importante, lo que afectaba a nuestro país en la economía de los impuestos abusivos, que en ese momento había trabas comerciales por parte de Buenos Aires específicamente. En busca de una solución, como primera opción, Carlos Antonio López buscó ajustar una convención con Rosas, en ese momento presidente de Buenos Aires. Pero este no solo dio una respuesta negativa, sino que también decretó la prohibición de ingresos de artículos del Paraguay a Buenos Aires. Entonces surgió la llamada a una convención el 25 de junio de 1842 en el Congreso Extraordinario, en el Templo de la Encarnación. Don Carlos Antonio López decía: mantenía las ideas de que la República del Paraguay para siempre, de hecho y de derecho, es independiente, una nación libre e independiente de todo poder extraño. Esto produjo resultados, pero no la esperada, porque en 1843 Bolivia admite nuestra independencia y en 1844 también lo hace Brasil. Pero Buenos Aires dio nuevamente una respuesta negativa.
A raíz de esto, surge el 11 de noviembre de 1845 un tratado de alianza con Corrientes, con Juan Madariaga y José Inocencio Márquez. A raíz de esto también, como no consiguieron una buena propuesta con Rosas, surgió el 4 de diciembre la declaración de guerra a Rosas. Finalmente, después de mucha lucha, no obtuvieron la respuesta esperada. Entonces, el 17 de julio de 1852 se consiguió la caída de Rosas. Por lo tanto, la ascensión del general José Justo de Urquiza, quien finalmente concedió un tratado de paz, navegación y límites, donde se firmó en Asunción. Don Carlos Antonio López así consiguió su objetivo y fue el que introdujo la modernidad al Paraguay. El 13 de mayo de 1852 se firmó y ratificó el Acuerdo de San Nicolás. 13 provincias argentinas fueron partícipes de este hecho, exceptuando la provincia de Buenos Aires. El Acuerdo de San Nicolás consistió en 19 artículos en donde el principal objetivo fue sentar las bases de la Organización Nacional de la Argentina. Además, este hecho sirvió como precedente para la sanción de la Constitución de 1853. El general Urquiza fue designado como director provisorio de la Confederación Argentina. El 3 de febrero de 1852 ocurría la Batalla de Caseros, un enfrentamiento armado en donde el ejército de la Confederación Argentina, al mando de Rosas, fue derrotado por el Ejército Grande. El Ejército Grande estaba conformado por fuerzas de Brasil, Uruguay, provincias de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y los unitarios exiliados liderados por Urquiza. Recordemos que Rosas había declarado la guerra al Imperio del Brasil el 18 de agosto de 1851. Esto favoreció los planes de Urquiza, quien firmó con Uruguay y Brasil un tratado el 21 de noviembre de 1851 para enfrentar a Rosas. Para este motivo, reunió un ejército conocido como el Ejército Grande, compuesto por 10.000 entrerrianos y 5.000 correntinos aproximadamente, quienes respondían a Vizaroso. También se sumaron 2.000 uruguayos y 4.000 brasileros, que ocuparon la parte central de las operaciones de la batalla. Además, contaban con reservistas del Brasil, situados en la colonia al mando del Marqués de Caixas, lo que le cerraba el paso a Rosas hacia Santa Fe para impedir que le interceptara a Urquiza. Así se derrocó a Rosas. Como consecuencia de este acto, él renuncia inmediatamente al gobierno y se produce el exilio a Gran Bretaña. Misión del Dr. Santiago Derqui, instrucciones del canciller argentino Vicente López, Tratado de Límite y Comercio de 1852. El 15 de julio de 1852, el Dr. Derqui, delegado de la Confederación Argentina, y don Benito de Varela, canciller interino del Paraguay, firmaba un tratado de navegación, comercio y límites. Con este tratado, decía el presidente López en uno de sus mensajes al Parlamento, se han obtenido los objetos, todos los constantes esfuerzos y gestiones que ha hecho el gobierno supremo de los 10 años pasados. Los artículos más importantes del tratado serían que estipulaba que el río Paraná es límite entre la Confederación Argentina y la República del Paraguay, desde las posiciones brasileñas hasta 2 leguas arriba de la boca inferior de la isla del Atajo, que la navegación del río Bermejo es perfectamente común a ambos estados, que la orilla terrestre desde la desembocadura del Bermejo hasta el río del Atajo es territorio neutral de la latitud de 1 legua. La República concede al pabellón argentino la libre navegación del Paraguay y sus afluentes y el tránsito libre por su territorio terrestre. El Tratado Derqui-Varela fue de gran importancia para nuestro país y que reconocía prácticamente nuestra independencia, ponía fin al litigio de límites y levantaba la última barrera que impedía la expansión del comercio paraguayo. Promulgación del himno nacional es la composición musical que representa al Paraguay. El autor de su letra fue el ilustre poeta uruguayo Francisco Acuña de Figueroa, cuyo nombre está vinculado también al Paraguay, por haber sido el autor de la letra de nuestro himno. En 1846, el gobierno paraguayo envió a los señores Bernardo Jovellanos y Atanasio González
donde Acuña Figueroa les hizo la entrega del himno nacional en Montevideo. No obstante, no fue publicada hasta 1853, donde apareció en las columnas del Seminario de Avisos y Conocimientos Útiles, periódico que reemplazó a El Independiente. El autor de la música del himno nacional fue Francisco de Dupuy. El 24 de julio de 1860 se cantó por primera vez el himno nacional paraguayo en el cumpleaños del general Francisco Solano López en la quinta que ocupaba Elisa Lynch en la calle Salinares, hoy Perú. El Tratado Dupuy-Varela. El Congreso argentino desaprobó este tratado por encontrar en el artículo que perjudicaban los derechos territoriales de la Confederación y otros cuyos textos eran ambiguos. En consecuencia a esto, la Confederación ordenó al presidente Urquiza a que invitase al gobierno del Paraguay a renovar la negociación. El 13 de octubre de 1855, el general Urquiza nombró al general Tomás Guido ministro plenipotenciario y enviados extraordinarios cerca del gobierno del Paraguay para colocar sobre bases de perfecta armonía y reciprocidad las relaciones de amistad que felizmente existen, tratando de cumplir con su parte con lo dispuesto por el Congreso Federal en su minuta del 11 de septiembre último. Las instrucciones redactadas por el ministro de Relaciones Exteriores fueron claras y precisas. Constituía el objeto de la misión negociar un pacto que salvara los derechos argentinos heridos por el Tratado de Derqui. En su nota al presidente López expresaba a Guido como punto final de partida para un arreglo definitivo, que la primera base de su gobierno estaba constituida por los ríos Paraná y Paraguay. El Paraná desde la línea divisoria con el Brasil y Argentina hasta su confluencia con el río Paraguay, y este último desde la confluencia mencionada hasta los límites meridionales de Bolivia. Indignaron al presidente López estas pretensiones, tan opuestas a los reconocimientos y concesiones de Derqui, y se afianzó en su convicción de haber sido víctima de un engaño del gobierno de Paraná. No creía que el gobierno pudiera retardar y menos desaparecer el Tratado de Derqui, sin anuencia del general Urquiza. El plenipotenciario explicó la situación general de Urquiza. Dada la forma de gobierno argentino, el presidente Urquiza no disponía de tanto poder como el presidente López. El mecanismo gubernativo era muy distinto y las facultades del general Urquiza se hallaban restringidas y fiscalizadas. No obstante, la habilidad desplegada por el ministro Guido, tal era la enormidad de la pretensión argentina, ya que se trataba nada más y nada menos de sacarnos la mitad del territorio nacional, que tuvo que tropezar con la tenaz y enérgica defensiva que le puso el gobernante paraguayo. La pretensión del Chaco, contestó don Carlos al general Guido, significa cortar la mano de un hermano. El Paraguay consentiría más bien reducirse a escombros antes de enajenar el territorio que le corresponde. Chaco Central, situado entre el Pilcomayo y el Bermejo. Las reducciones eran Toas, San Francisco Solano, Nuestra Señora del Rosario y San Carlos del Timbó. Las fuertes eran Santa Elena, Monteclaro, Orange y Formoso. En 1854, Eberhard Cramont, súbdito francés, solicitaba permiso al presidente López para establecer obraje de maderas
en el Chaco frente al departamento de Pilar. Las expediciones eran de Hermosillas al Chaco Central hasta el antiguo asiento de los Abipones. Las tres expediciones de Ramos y Aguiar. En 1860, el presidente López enviaba otra expedición al mando del mayor Juan de la Cruz. Tratado de Guido. El 29 de julio de 1856, el ministro argentino general Guido y el canciller paraguayo don Nicolás Vázquez firmaron el tratado, artículo 7, que decía: la navegación de los ríos Paraná, Paraguay y Bermejo es completamente libre y común para los buques mercantes y de guerra paraguayos y argentinos. En cuanto a límites, el artículo 24 estipulaba: queda aplazado el arreglo de límites entre la República del Paraguay y la Confederación Argentina. En el artículo 32 agregaba que todas las estipulaciones, salvo lo acordado en el artículo 24, serán vigentes por 6 años. Es decir, que el tratado postergaba sine die el arreglo de las cuestiones de límites. Pasemos ahora a ocuparnos de la mediación del general Francisco Solano López en el papel pacificador del Paraguay en el Río de la Plata, ocurrido en el año 1859. Tras la independencia argentina, en 1810, el país se vio sumergido en 20 años de anarquía, a los cuales posteriormente se le sumaron 20 años de dictadura de Rosas. Derrocado este último, recomenzó con bríos la anarquía, alzándose Buenos Aires por encima de las provincias. Cabe destacar que el general Bartolomé Mitre representaba el espíritu localista de Buenos Aires y el general Justo José de Urquiza representaba las ansias de las provincias. Por aquel entonces, el Paraguay era una de las naciones americanas más adelantadas en la región, por tanto, contraponía a la situación argentina, el cual fue catalogado por los historiadores como un real hervidero de anarquía. Según cita Oleari, la anarquía mencionada debió ser mejor aprovechada por Paraguay, ya que podía asegurar el porvenir de este último. Básicamente, la situación argentina representaba una amenaza constante para el país, por tanto, el Paraguay no podía permanecer indiferente. El Brasil y los países aledaños no miraban con buenos ojos el porvenir paraguayo, por tanto, conspiraban a espaldas de estos con la Confederación Argentina. El Brasil jugó un papel fundamental en la situación mencionada anteriormente. Desde la caída de la dictadura de Rosas, no veían con buenos ojos nuestra prosperidad y empezaron a conspirar contra nosotros. Consiguieron que en el año 1958 la Confederación Argentina firmase un protocolo de alianza por el cual intentarían imponernos, posteriormente, y por la fuerza, sus pretensiones territoriales. Antes del inicio de las hostilidades entre la provincia de Buenos Aires y la Confederación Argentina, el general Urquiza envió a Paraguay a una persona a fin de solicitar acción contra la provincia rebelde de Buenos Aires, negándose Carlos Antonio López a realizar esa acción y enviando a su hijo, el general Francisco Solano López, a realizar una mediación entre los beligerantes.